Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Historia de un Hogar. En esta oportunidad voy a estar entrevistando a Agos Carlini. Ella vive en Venado Tuerto, es acompañante en bioneuroemoción y también interiorista. Y resoné mucho con ella en las redes porque está hablando mucho de la influencia del espacio, cómo influye en nuestro bienestar, en nuestros hábitos, en cómo nos sentimos. Así que me pareció súper interesante entrevistarla y que participe del podcast y cuente la historia de su hogar. Hola, Agos, bienvenida. Hola Flor, ¿cómo estás? Bueno, primero, muchas gracias por este espacio, por permitirme meterme en este que es un espacio tuyo y que seguramente lo creás con mucho amor. Estuve escuchando los episodios y son hermosos, así que estoy feliz de poder participar acá. Bueno, gracias a vos. Primero te quería preguntar, ¿qué lugar ocupa tu hogar hoy en tu día a día? Bueno, la verdad es que mi casa hoy en día pasó a ser algo como el centro de mi vida, sin quererlo casi, porque bueno, obviamente es desde lo personal, me mudé hace 10 meses a mi casa, em, fue un antes y un después, y también en la parte laboral, fue como un gran clic que se hizo desde que me mudé y empezaron a pasarme cosas relacionadas con la casa que evidentemente yo las quería, o sea, quería que sucedan, pero bueno, nada, forma parte también de lo que muestro en redes y de lo que hacia dónde me proyecto en el futuro. Ok, o sea que antes vos vivías en otra casa y quizás había algo en esa casa que no resonaba tanto con vos y esta nueva hizo que como transformó en una nueva versión de vos que vos la querías, pero te transformó de alguna manera. Sí, en realidad, mira, Flor, yo viví en 800 millones. Yo digo muchas veces que soy nómade, jodo porque me mudé muchas veces por circunstancias, no porque yo me imaginé mi vida, bueno, me hago mi casa, me mudo, fin, o sea, listo. Y la vida me hizo, no va a ser así. No. Así que me mudé un montón de veces. Eh, Nos hicimos una primer casa con mi marido cuando éramos bastante más jóvenes. Yo tenía 29 años, hoy tengo 38. Esa casa la hicimos rápido, en una casa preciosa, linda. Me pasó, sí, lo que decís, de que no fui parte yo de la decisión de cómo estaba planteada, no porque no estuviese bien distribuida, eso desde ya que estaba buenísima, pero no me representaba al 100%. Y al margen de eso, circunstancias personales, con mi marido somos súper emprendedores, así que después de haber transcurrido 3 o 4 años viviendo ahí, vendimos nuestra casa para montar nuestra empresa. O sea, ese es el nivel de importancia que tiene para mí la casa, el hogar y todo lo que significó en el camino hasta llegar a esta. Ahí en el medio vivimos en otras 2 casas hasta que finalmente terminamos esta. Esta la compramos, era una casa antigua que refaccionamos y ampliamos. Toda la planta alta la hicimos de cero. Y Wow, abajo también, en realidad, es como casi como de cero, ¿no? Porque tomamos, aunque conservamos la esencia de la casa. wow, qué increíble. O sea, arriesgar, dijeron, la que hicieron entre ustedes en una circunstancia, dijeron, la vamos a, no quiero poner la palabra arriesgar, ¿no? La vamos a invertir en otra Sí. cosa para que en un futuro eso se pueda como magnificar y poder hacer la casa que querían. En realidad no tenía que ver con la casa en sí, tenía que ver con un deseo de proyectarnos más allá, de expandirnos. Eh, los dos, tanto mi marido y yo, somos profesionales. Y bueno, nada, nos embarcamos en el mundo emprendedor. eh, y ese fue como nuestro norte. Sabíamos que después eso iba a llegar, aunque en el momento te voy a decir, no te voy a hacer, voy a ser franca, fue una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar, y un dolor que se lleva y que después también forma parte de las decisiones que vas tomando después, hasta dónde te permitís de vuelta tener ese espacio, porque queda una herida o un dolor de lo que tuviste que dejar. Bueno,
bueno, eso es un poco parte de nuestra historia. En alguno de los episodios lo hablamos esto y me resuena también con lo que estás contando, qué importante a veces es el desapego, ¿no? Porque si bien el espacio, nuestro hogar nos brinda un lugar de calma, un refugio, todo eso importante que necesitamos al momento de llegar a una casa, a su vez en algún punto es algo material y está bueno poder desapegarse pensando a futuro, pensando como familia, como emprendedor, como decir, bueno, me despego de esto porque sé que va a venir algo mejor. Eso es como, siento que cuando estás ahí debe ser tremendo, pero a su vez es esperanzador, ¿no? Totalmente, sí. Teníamos los dos mucha fuerza, los dos estábamos muy alineados en la decisión. Creo que eso es totalmente importante, ¿no? Porque si uno quisiera y el otro no, puede ser un motivo de desencuentro muy grande. Son decisiones complejas y difíciles. Pero bueno, teníamos total fe y convicción en lo que estábamos haciendo y sabíamos que íbamos a llegar a eso que queríamos. Y nunca dejamos de soñarlo ni de visionarlo. Eso otra cosa también, no es que nos resignamos a, sino que fue algo que nosotros sabíamos que eso lo íbamos a recuperar y que iba a ser como nosotros quisiésemos. Me imagino que con toda esta información, o sea, todas estas vivencias que ustedes tuvieron al tener varias casas, construir una y después decidir vender, al momento de buscar esta en la que estás ahora, tenías como una lista de cosas que sí o sí se tenían que cumplir. Contame cómo fue ese proceso, si de golpe apareció, si la buscaron mucho tiempo, si entraste y dijiste, es esta, aunque me imagino que al hacer una remodelación debería estar en un estado que solo uno puede ver, ¿no? Tal Lo que cual. tener de positivo. Mira, la realidad es que, como te digo, la vida a veces te saca de ese esquema. Yo soy súper estructurada, me gusta tener como esa seguridad en todo lo que voy haciendo y es como que la vida me fue enseñando de que a veces las cosas no son como vos pensás y que así todo pueden salir mucho mejor. Em, Cuando nosotros nos mudamos a alquilar, obviamente, porque, bueno, habíamos vendido la casa y nos fuimos a alquilar, yo tenía como esa necesidad de decir, bueno, a ver, busquemos algo que podamos ir refaccionando con tiempo. No teníamos todo el dinero para esa casa que nosotros queríamos en ese momento. Ni tiempo disponible, porque montar una empresa en la que yo participé durante los primeros años eh, requería muchísimo despliegue de energía, cabeza, foco, como que una casa y una obra es algo que pasaba como más en segundo plano. Eh, pero fue muy loco porque yo la vi a la casa, nosotros estábamos en el rubro inmobiliario. Claro. Partimos de esa base, ¿no? Eh, y miré el plano, porque ya lo llevo, no sé, o sea, me puse con el plano y dije, esto le puedo hacer así, esto le puedo hacer así. Acá, bueno, voy con el arquitecto, me fijo si se puede ir para arriba y es una casa que está ubicada en el centro, que yo, nada que ver, siempre me imaginé viviendo afuera, en las afueras, porque siempre vivimos en quintas, o sea, por eso te digo, la vida me tenía otra, Sí. eh, otra historia para mí, para nosotros, y la miré y dije, puede ser, sí, la tenía uno de los chicos que trabajaba con nosotros en la inmobiliaria, así que le digo, vamos a verla. Nadie, o sea, ninguno de todo el equipo hubiese pensado que nosotros íbamos a comprar esa casa, o sea, ¿qué es esta? Pero no sabes lo que era, o sea, vos no sabés lo que era la casa. O sea, el quilombo que había, la mugrera, o sea, me mira Gina y me dice, solamente vos le podés ver algo a esto. O sea, yo ya me la estaba imaginando, o sea, pero bueno, es eso que vos decís, esa capacidad que uno, porque algunos la tienen más natural, otros la podés desarrollar de ir, atreverse a ver un poquito más allá, ¿no? De lo que tenés hoy enfrente. Ver un poquito más allá, tiene que ver con esa visión o esa capacidad de poder soñarla. Obviamente que tenía que estar bien estructuralmente, porque si no, no iba a servir, pero la distribución, hacer una casa antigua, tiene todos espacios grandes, simples, que no tenés complejidades de recovecos ni cosas. Entonces me digo, no, esto queda así, esto queda acá, esta pared la tiro así, y bueno, y ahí ahí encaramos eso que, nada, no sabíamos si nos la íbamos a quedar, si la íbamos a vender, si la íbamos a... en ese momento no teníamos todo resuelto. Qué bueno cuando los maridos o la persona que te acompaña confía, ¿no? En esa visión, porque a veces es difícil cómo explicarlo, como que uno entra y dice, no, listo, ya está, es acá. O entras y
a mí a veces me pasó de ver casas con mi marido y él, no, está buenísima, y yo como, no, ya sé que no, ¿entendés? Sí, obvio, claro. Eh, Está bueno sentirse acompañado en ese sentido y que confíen en la visión. No sé, quizás, no sé si tu marido le presta mucha atención a todo lo Sí, que le es gusta interior, también. ¿no? Sí, Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo le muestro y me dice, sí, me gusta, pero después cuando lo ve montado, cuando lo ve terminado, cuando lo ve armado, empieza, ay, está buenísimo, no me imaginaba que, pero claro. si yo te lo mostré, como que, Claro, viste. pero no, en vivo no es lo mismo. Sí, ¿Y sí, sí, tal cual. cuál sentís que fue la decisión de diseño o de reforma en esta casa que más impactó en lo que es tu bienestar? En lo que es mi bienestar, la luminosidad para mí es clave, que tenga mucha entrada de luz natural. Em, Porque es una casa que, como te digo, que está en el centro, no es que vos tenés un espacio que te permite Sí, un vistas a todos 360 de lados, entrada de claro. luz. Tenés el frente y tenés el fondo. Entonces, para mí era muy importante respetar la entrada de luz en la parte de atrás, en la parte del fondo. Eh, Eso creo que fue una buena decisión y fue una buena decisión que la galería tuviese claridad en pisos, en techos, para que se proyecte la luz hacia el interior. Eh, la luz, bueno, nos gustan los dos mucho los techos altos, no nos gustan las casas como con techos Sí, bajos, también eso genera como otra proyección en las ventanas, en la vista. Eh, no, y después es súper funcional la distribución que tiene, o sea, la distribución es muy funcional. y vos sentís que cuando, o sea, cuando te mudaste acá, empezaste como, te transformaste, ¿no? Por Sí. cómo lo contás. Sí, porque eh, fue para mí como un desbloqueo creativo de un montón de cosas que yo tenía adentro, pero como que las tenía tipo guardadas en un cajón. O sea, para afuera era una persona y para adentro era otra. A mí me encanta la comunicación y, y hacer redes y todo este mundo que se me fue desplegando desde que me mudé. Eh, y fue ahí en donde yo me mm, me solté creativamente y empecé a mostrar lo que quería mostrar, a decir lo que quería decir, a poner en palabras. Bueno, empecé la carrera de interiorismo. Bueno, un montón de cosas empezaron a suceder, fue como una rueda que empezó a moverse y que tiene que ver con eso, obviamente. Creo que vos lo compartías en uno de tus podcasts que lo escuché y lo comparto 100% y lo he dicho que cuando uno se siente seguro, refugiado, cuando uno se siente a gusto en un lugar tan importante como la pertenencia de su espacio físico, eh, baja todas las alertas y se puede desplegar creativamente, ¿no? Sí, creo que también tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? De vivir ahora, de estar, o sea, de estar presente y no estar en alerta, que muchas veces pasa esto, ¿no? Uno hace todo en automático, como decíamos, las cosas se hacen en automático y quizás no te cuestionás nada de tu espacio, donde pasás la gran cantidad de el año directamente, no de los días, sino de la vida y no te cuestionas determinadas cosas del espacio y cuando empezás a hacerlo y cuando empezás a vibrar como en sintonía con el espacio, ahí se empiezan a despertar nuevas cosas, ¿no? Como que te vas acordando de cosas que por ahí te gustaban antes, o quizás cuando eras chica vos eras súper creativa y bueno, a través de la vida esto se fue como modificando. Es increíble realmente la magnitud que tienen los espacios en nuestra vida. Totalmente, Teniendo 100%. En cuanto a la obra, si querés nombrar, me imagino que debe haber muchas cosas que se te vengan a la cabeza, pero ¿hubo algún desafío o momento como de crisis en el camino que digas, no, esto ya no sé cómo resolverlo, esto no puede ser? No tanto con la obra en sí, pero sí con el proceso. Como te digo, nosotros la compramos. Y la casa que nos habíamos hecho antes la habíamos hecho en el plazo de un año, porque bueno, pudimos hacerla y teníamos cómo comenzarla y terminarla. En este caso, no teníamos todo el dinero junto, ni tampoco teníamos toda la energía disponible para poder terminarla, entonces el proceso se alargó a 2 años.
y en un momento era como vos venías y siempre estaba igual, y con mi marido pensamos realmente decir, bueno, la vendemos. O sea, terminamos más o menos y la vendemos. O sea, tuvimos esa crisis de decir, no, no la termino, o sea, no quiero saber más nada. Eh, pero bueno, tiene para mí mucho que ver con lo que uno lleva adentro, como te digo, de haber transcurrido muchas cosas, de haber tomado muchas decisiones difíciles, de tener el peso de esas decisiones que tomaste en el pasado, por ejemplo, de vender nuestra casa, sobre las espaldas, eh, y en el camino por ahí te sentís un poco agobiado, y, y bueno, fue poder trabajar, por lo menos yo para mí fue un gran motivo de aprendizaje en mi vida, y poder trascender esas dificultades. Pudimos sobrellevarlas y seguimos adelante, pero en un momento todo era oscuridad, no se veía la luz al final del túnel. Claro, y aparte pasa que al ser la segunda por ahí que construías o que remodelabas, hay un montón de información que uno ya tiene en la cabeza y ya sabes que lo que haces provisorio, lo que haces mal, lo que dejas para después, va a quedar Totalmente. así Sí, siempre. Entonces toda esa información puede ser positiva, pero bueno, también es como una carga, ¿no? sí, Porque las decisiones las tomás en base a lo que vos ya viviste, que seguramente algún error se haya cometido en el pasado, en la anterior, por ejemplo, la elección de materiales o lo que fuera, y bueno, acá decís, no, no me tiene que volver a pasar, entonces es como un doble peso. tal cual. Bueno, si pasamos un poco a la conexión más emocional y hábitos, ¿qué rincón de Sí. la casa te hace sentir más como en paz, más tranquila y bueno, por qué? Em, Más en paz, más tranquila. La verdad es que la casa es bastante minimalista en cuanto a cantidad de cosas o estímulos. No, no, no. Yo soy muy, muy, muy energética, entonces necesito que los espacios me bajen, no que me suban. Entonces, nada, el living, la galería, mi cuarto son espacios que me conectan con eso, sí. Qué lindo. Y, por ejemplo, ¿hay algún hábito o rutina que nacieron gracias a esta casa? Me imagino que como vos contaste que te transformó, quizás hay algún hábito, alguna rutina, algún ritual que haya nacido con esta casa, ¿no? Bueno, básicamente yo empecé a pasar mucha más cantidad de horas en mi casa, porque antes trabajaba fuera y empecé a trabajar más tiempo dentro de casa. Sí fue algo que se modificó, porque yo antes no tenía un espacio donde trabajar y ahora sí lo tengo, y elijo quedarme más tiempo en casa. Entonces, eso se modificó. Entonces yo llego, me cambio, estoy acá, me preparo para el mate, trabajo, lo hago en mis cosas. eh, Me generé como esa rutina dentro de casa. Qué lindo. Me imagino que también tenés como tu ritual, no sé, a la hora de armar el mate, o sea, por ahí la gente piensa que uno trabaja en su casa y, no sé, te levantás y vas al escritorio y no, no es así, como hay todo, por lo que mostrás y porque a mí también me pasa, ¿no? Como que haces un ritual, bueno, hago esto, primero desayuno en tal lugar, no desayuno en el escritorio, No, no, sí, no. Yo hago toda mi rutina como si fuese a salir. O sea, me visto, me maquillo, o sea, por más que a veces tengo que salir igual, a veces no, pero independientemente de eso, yo me conecto con que voy a trabajar o vas a hacer mis horas productivas, y eso también es información que vos le das a tu cabeza de que por más que estés en casa, estás trabajando. Si estás vestida de jogging y pijama, es difícil conectar con eso, ¿no? sí, tal cual. Bueno, un poco creo que lo hablamos, pero lo podemos como expandir un poco más. Al momento de pensarla esta casa, ¿qué sensación querías que transmitiera, tanto a vos como por ahí a la familia, ¿no? Y cómo lo lograste, o sea, ¿qué sensaciones vos querías lograr en tu casa y cómo lo conseguiste? Em, Mira, lo que más queríamos con mi marido era que se sienta hogar, que se sienta casa, que sea casa, nuestro lugar. Eh, lo digo, un poco Ay, me emociona, pero sí, eh, el otro día creo que lo conté también, estaban mis hijas jugando con sus amiguitas en la pileta,
Y bueno, estaban jugando un juego que eran preguntas y respuestas y tienen que adivinar y no sé qué se meten abajo del agua, bueno, es toda una dinámica. Y preguntan, bueno, ¿cuál es tu lugar preferido en el mundo? Y las dos dijeron mi casa. Y eso fue como eso. Sí. Eso para mí es eso. Que creo que viene de la mano con algo que siempre lo nombro en el podcast, que es esto de la sensación de, el sentido de pertenencia, que creo que más allá de que el hogar, no sé, pueda estar mal iluminado, que no tenga los metros necesarios para tu familia, que sea un espacio transitorio, no importa. Para mí, una de las cosas más importantes es el sentido de pertenencia, porque es lo que a vos te va a hacer cuando llegues ser feliz en ese lugar. 100%. Y eso se logra únicamente planificándolo, pensándolo uno mismo. Uno mismo. Eso para mí también es muy importante. Por ahí queremos como decir, bueno, quiero tener mi casa y que sea linda y que sea funcional y que nos guste a todos y demás, pero hago así y delego todas las decisiones. Eso, por más que uno, obviamente que siempre vas a necesitar de alguien que te ayude a materializar eso que vos querés, pero vos tenés que estar presente, que ponerle amor, que ponerle cabeza, que pensarlo, que darte el permiso de, de conectar con eso que a vos te hace bien y que quisieras que esté reflejado, porque la otra persona tampoco se va a meter en tu, no te lo puede leer, sino, que es lo que a mí me pasó la primera vez. Es como, bueno, no, vos tenés que tener una casa bien moderna porque ustedes son re jóvenes, eso me dijo el arquitecto en su primera vez, y yo era muy piba, entonces como todavía no tenía mi voz como la tengo hoy, que puedo decir lo que quiero, lo que me parece, lo que pienso y asentí en un montón de decisiones que a lo mejor no era lo que yo hubiese querido. No fue error del arquitecto para mí, fue un error también eh, de mi parte de no poder plasmar, por decir, bueno, toma, hacelo. Yo creo que esas decisiones parten de nosotros, de poder empezar a tener criterio de lo que nos gusta, de lo que nos hace sentir en casa, de que lo que nos representa, de qué emociones queremos sentir cuando llegamos a uno u otro espacio, en fin. Sí, y además creo que no tiene que ver con, te escucho un poquito con rebote, pero, A ver, a ahí. ver, a ver, ahí estamos mejor. Sí. Tiene que ver con involucrarse en el proceso. Exacto, exacto. Y no tiene que ver con si te gusta la decoración, si te No. gusta la arquitectura, solo vos vas a vivir ahí. Tal cual. Tiene que ver con poder tomar las decisiones que te lleven a eso que vos querés. Después vas a contratar a alguien que plasme y le dé sentido y le dé armonía al espacio, obviamente, pero sí que puedas vos decidir eh, sobre tus espacios, sobre lo que querés vivir ahí. Bueno, tengo una pregunta que creo que ya se respondió sola, que era, ¿qué aprendiste de tu propio espacio que te gustaría que otros supieran? ¿Qué aprendí yo? Sí, Hoy aprendí un montón de cosas, pero eh, que obviamente que los espacios son muy importantes en nuestra calidad de vida y en la forma en que nos sentimos y nos desenvolvemos, pero también algo importante es permitirse ver, permitirse soñar, permitirse visionar, que lo que está pasando hoy no es mañana, o sea, que lo que está pasando hoy no te determine a poder pensarte más en grande, a poder pensar en algo que realmente haga latir tu corazón, es decir, no resignar ese sueño, no decir, no, esto no es para mí, y poder, yo antes de esta, o sea, esta casa la dibujé 800 millones de veces, planitos, he hecho montones, y eso es la base de lo que después va a pasar. Si uno no tiene la capacidad de soñarlo, de visionarlo, de sentir, o sea, a ver cómo sería mi mañana ahí. Esa es como la base, ¿no? Poder darse el permiso de. claro, sí, tal cual. Y si pudieras dar un consejo, es este, ¿no? Como que se concentren más en el proceso, que se involucren. Sí, que se involucren, que, que puedan
tomar decisiones realmente pensadas, a ver, esto a mí me sirve, no me sirve, cómo es la dinámica de mi familia, qué nos hace, qué nos gusta, qué rituales tenemos, eh, que eso esté presente y también saber que la casa es, para mí es como, viste, un organismo vivo, o sea, también después va a mutar, porque no todas las necesidades que hoy tenemos van a, y eso está bien también. Sí, tal Sí, tal cual. cual. Y Y un poco de esto de vida vida neural, neural, ¿crees ¿crees que se que se relaciona con relaciona con los los espacios? espacios? ¿Cómo se relaciona? Sí, Sí. para Eh, vos, ¿no? se relaciona, o sea, mm, el sentido que le encuentro, obviamente, esa integración que hago entre estos dos mundos, uno más interior y otro más físico y más de los espacios, es que todo lo que vemos afuera, tanto en las relaciones como así también en los espacios, hablan de nuestro mundo interno. No es algo que está separado de nosotros, sino que espejan situaciones eh, que nosotros internamente estamos viviendo. Por ejemplo, no sé, si mi casa es un desorden constante, o sea, hay una cuestión, yo digo, yo le pongo la voluntad, quiero que esté ordenado, pero no, es algo como que me supera y no puedo, probablemente internamente vos tengas un desorden, no sé, en donde no te estés priorizando, en donde no te estés dando el lugar que vos querés tener o que quisieras ocupar. Entonces, ese desorden interno también se expresa y se manifiesta afuera. Es un Claro, tiene ejemplo, hay un montón. que ver bastante, es Es parecido con parecido con neuroarquitectura en el en el sentido de que en sentido que neuroarquitectura lo que lo que estudiamos es estudiamos es cómo el el cerebro cerebro reacciona ante el realmente del entorno. entorno. Entonces es Exacto. como recíproco, ¿no? Sí, Eh, Quizás vos hoy no tenés ganas de ordenar por algo y empezás a sentirte mal porque no ordenaste, o sea, como que va y viene, es algo que va y viene. exacto. Yo lo veo como si fuese un espejo, ¿no? Lo que pasa afuera, incluso lo que pasa con un otro, es un espejo de lo que estamos nosotros sintiendo y que tal vez no nos estamos atreviendo a integrar o estamos reprimiendo por algún motivo. Entonces el espacio puede ser un reflejo de eso que también a vos te falta integrar o te falta trascender para... desde esa perspectiva podés aprender a verlo diferente. Sí, y a su vez aprendés de vos, o sea, aprendés de vos misma, ¿no? Porque Totalmente. Sí, empezás a ver en el espacio cosas que antes no veías, probablemente es por algo interno, eh, quizás ya no empezás a resonar con tu casa, pero por distintas maneras, o sea, distintas cosas, puede ser porque con la persona que vivís, por el lugar en el que vivís, por la cantidad de metros que tenés, por la iluminación, por lo que sea, y tiene que ver con eso, con algo interno que está cambiando, que antes de tu hogar te parecía perfecto y de alguna manera algunas cosas van cambiando, que puede exacto. ser futuro para bien, ¿no? Es Entonces, algo, vamos evolucionando y eso es normal y está bien. cuánto podemos aprender del espacio es mucho. Sí, es un montón. Tal cual. Bueno, vamos, ¿algo más que quieras agregar, que nos quieras No, contar? me encantó participar. Espero que sirva y que inspire a otros a animarse a pensar sus espacios de manera diferente. Y bueno, nada, eso. Bueno, y como siempre digo, el fin del podcast es ese, ¿no? A veces, muchas veces vemos por ahí procesos que parecen, en redes parecen sencillos, parecen fáciles y Totalmente. lejos están de esa realidad. Sí, Y la idea es eso, ¿no? Motivar a que otros se animen hasta lograr estar en el lugar que realmente les interesa. tal cual. Gracias a todos por escucharnos y gracias a vos. Gracias, Flor. Beso grande.